El Señor Jesús, gloria al Señor Jesús. Pues hermanos, Dios me los bendiga a todos. Todos sean bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Como siempre les digo en cada inicio de cada predicación, Dios sea con cada uno de nosotros, pero también cada uno de nosotros seamos con nuestro Dios, porque separados de nuestro Dios, pues nada podemos hacer, pero con Él todo lo podemos porque Él nos da la fuerza. Y felices y dichosos los que de verdad tengamos hambre y sed de justicia de nuestro Dios, porque vamos a ser saciados. El que come y bebe del Señor Jesucristo no se debilita, hermanos. No se muere, no va rumbo al panteón, porque mi Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y el que esté adorando a nuestro Dios, pues sígalo haciendo, porque Dios busca tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Gloria al Señor Jesús. Bueno, este es el título de la enseñanza para hoy. Así yo le he puesto por título a esta enseñanza: prueba si los espíritus son de Dios. Así se titula la enseñanza. Prueba si los espíritus son de Dios. Vamos a 1 de Juan capítulo 4, verso número 1. 1 de Juan capítulo 4, verso número 1. Dice así la Biblia, 1 de Juan 4, 1. Amados, qué bonito, ¿no? ¿Cómo empieza hablando Juan? Siendo inspirado por el Espíritu Santo. Amados, no creáis a todo espíritu. Digan conmigo espíritu. Aquí la palabra espíritu se está refiriendo al espíritu del ser humano. Espíritu del ser humano. Todo ser humano tiene espíritu. Amén. Si el ser humano tiene espíritu, está vivo. Si el espíritu en el ser humano se sale, el cuerpo se muere. ¿Sí o no? Amén. Bueno, si se está refiriendo en parte la palabra espíritu al espíritu del ser humano, ¿cómo leeríamos entonces el pasaje bíblico? Amados, se está refiriendo a la iglesia. ¿Quién de los que estamos aquí nos consideramos iglesia? Ok, gloria al Señor Jesús. Entonces es para usted, hermana Meli, el mensaje. Si usted se considera iglesia, entonces lo leeríamos así: amados, no creáis a todo ser humano. Amén. No creáis a todo ser humano. Pero también la palabra espíritu se refiere a las personas que tienen al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Gloria al Señor Jesús. Me corrijo aquí un poquito. A las personas que dicen tener el Espíritu Santo. También se está refiriendo a este pasaje bíblico. A las personas, no que lo tienen, no, que dicen que lo tienen. Que alabamos, bendito Dios. Pero hay personas que sí lo tenemos. Toda aquella persona que ha venido a Jesucristo, de verdad, de corazón, recibe el Espíritu Santo de nuestro Dios. Amén. 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 Ok, entonces, diríamos el pasaje bíblico así: amados, no creáis a todo ser humano que diga tener el Espíritu Santo de nuestro Dios, o que diga que habla de parte de Dios el Espíritu Santo. Dice, no le creas a todos, sino, dice, probad. Digan conmigo, probad. Esta palabra probad quiere decir examinar, o inspeccionar. Y también comprobar. Ya ese es trabajo de nosotros: comprobar, inspeccionar si ese espíritu o ese humano que dice que habla de parte de Dios sea realmente de Dios o no. Eso nos toca a nosotros checar, investigar, inspeccionar con la Biblia, con la palabra de Dios. Entonces, la palabra probar quiere decir, hermanos, examinar, comprobar, y también, por último, quiere decir poner a prueba. Fíjate lo que nos dice el Señor: examinen a esas personas que dicen que hablan de parte de Dios. Examínenlas, es trabajo de nosotros. Examínenlas, inspeccionenlas, comprueben
o pónganlos a prueba, fíjate, ya la vamos, bendito Dios. El pasaje completo lo diríamos así. Entonces, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Si son de Dios. Porque muchos, no pocos, falsos profetas o predicadores, a eso se está refiriendo este pasaje bíblico, a falsos predicadores, falsas personas que dicen, así dijo Dios. ¿Sabes lo que es un falso profeta? Una persona que diga, así dijo Dios, y Dios no dijo nada. Ese es un falso profeta. Un falso profeta no es una persona que haya caído en ningún pecado. Eso no es falso profeta. Ni tampoco es hijo del diablo. Una persona que haya cometido un pecado y que se haya levantado, que se haya restaurado, que haya pedido perdón a Dios, no es un hijo del diablo, ni tampoco es un falso profeta, si es que es un predicador. Un falso profeta es una persona que dice, Dios dijo y Dios no dijo. Ese es un falso profeta. Un falso profeta es una persona que le añade o le quita a la Biblia. Un falso profeta es una persona que distorsiona la Biblia. Es un falso profeta. Bendito sea el Señor Jesús. Cuidado, porque tu esposo puede ser un profeta para tu vida, tu esposa puede ser una profeta para tu vida, tu mamá puede ser un profeta para tu vida. Dice el Señor, cerciórate, investiga, checa, inspecciona, comprueba, pon a prueba, ¿no? Bendito sea el Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Para ver si es de Dios lo que están diciendo, lo que están hablando. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ahora, en Apocalipsis capítulo 2, vamos a Apocalipsis capítulo número 2, verso número 2. Gloria al Señor Jesús. En Apocalipsis capítulo número 2, verso número 2, dice así la Biblia, yo conozco tus obras. Bueno, el Señor todo conoce, ¿no, hermanos? El Señor todo conoce. Amén. Entonces Él dice, yo conozco tus obras, yo conozco tus hechos, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Mira, la iglesia de Éfeso no podía soportar a los malos, no tenía un soporte para aguantar a los malos. Y dice, y has probado, aquí la palabra quiere decir, y has examinado, has inspeccionado, has comprobado, has puesto a prueba a los que se dicen ser, en este caso, apóstoles. La palabra apóstol quiere decir enviado. A los que se dicen ser enviados, en este caso, también de Dios. A los que se dicen ser enviados de Dios. Los has probado, dice, y no lo son. Tú los has probado, tú has investigado, tú te has cerciorado. Esos que se dicen ser lo que son, tú te has cerciorado porque has inspeccionado que no lo son. Y los has hallado como mentirosos. Bendito sea el Señor Jesús. Para que una persona califique como apóstol, checa la Biblia. El último para mí de los apóstoles ha sido Pablo. Y no Matías, el que agarró el apostolado de Judas Iscariote. ¿Por qué? ¿Por qué no Matías y por qué Pablo? Porque el apostolado de estos apóstoles fue de una manera personal entre ellos y Jesús. Amén. Y Pablo tuvo un parecido a los apóstoles primeros. Él fue el último, que se le apareció el Señor y trató con él de una manera personal. Amén. Pero tú, si quieres llamarle a una persona apóstol, le puedes llamar, pero dándole a entender de que simplemente es un enviado de Dios. ¿Sí o no? Amén. Un enviado de Dios. En la Biblia habla nada más de 12 apóstoles. No habla de 15 ni de 20 apóstoles, ni de 30 apóstoles. Pero apóstoles hay muchos, pero como los 12 apóstoles, ninguno más. ¿Sí o no? Amén. Amén. Entonces, qué bonito la iglesia, ¿no? Que inspeccionó, checó, se cercioró, comprobó y llegó a una determinación de que los que se decían ser apóstoles no lo eran mentirosos, los hallaron mentirosos. Ahora,
En Deuteronomio capítulo 4, verso número 2, bendito sea el Señor Jesús. Te alabamos, Padre bendito. Dice la Biblia en Deuteronomio 4:2 así de esta manera: no añadiréis a la palabra que yo os mando. Esto lo está diciendo el Señor. Amén. Que lo que Él dice nadie le debe de añadir. Ni a través de imaginaciones, ni de enchinamientos o a través de sueños. No. No le añadas a la escritura, no le añadas a la palabra de Dios. Amén. Cuidado con decir Dios dijo y Dios no dijo. Eso es ser un falso profeta. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiré de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Debemos añadirle y quitarle a la palabra de Dios. En 1 Corintios 4:6 dice así la Biblia, 1 Corintios 4, número 6. Pongan atención en este pedacito de predicación. Dice así la palabra de nuestro Dios en 1 Corintios 4:6. Dice así la Biblia: pero todo esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. En la traducción lenguaje actual dice: no hay que hacer ni decir más de lo que la Biblia dice. Bendito sea el Señor Jesús. En Apocalipsis 22, verso 18 al verso 19, dice así de esta manera. Digan amén cuando lo tengan. Amén. Apocalipsis 22, 18 al 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Plagas, plagas. El que se atreva a añadirle a la palabra de Dios, bendito sea el Señor Jesús. Te alabamos, Padre bendito. Pero también el que le quite es un riesgo. 14 dice así: si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios dará su parte del libro de la vida. Wow. Y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en el libro. Es tremendo, ¿no? Lo dedicado del Señor. Bendito sea el Señor Jesús. En Gálatas capítulo número 1, verso 6 al verso 10 dice así la Biblia, la palabra santa de nuestro Dios: estoy maravillado, dice el apóstol Pablo, estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Un evangelio diferente. Estas personas de los Gálatas no tuvieron cuidado con lo que dice Juan. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. No importa que la persona traiga Biblia y tenga la cara de San Martín de Porres. Hay que tener cuidado. Amén. No toda persona que trae Biblia quiere decir exactamente que sea de Dios. Hasta el diablo tiene Biblia. Amén. El diablo le dijo a Jesús: escrito está. Le citó la Biblia: escrito está. Y quiero decirte que el diablo predica muy bien. ¿Cuántos lo creen? Amén. Tanto que convenció a Eva de que Dios era un mentiroso. Y Eva le creyó más al diablo que ni a Dios, porque participó de lo prohibido. ¿Te fijas? Cuidado cuando te hacen la carita y con lágrimas y te le ponen ahí mucha salsa a los tacos. Puedes maromear. Sea una buena lectora de la Biblia o un buen lector de la Biblia. Y procure caminar lo mejor que se pueda delante de Dios, para que Dios traiga luz a su vida y pueda entender las Escrituras.
Porque si usted es un hipócrita, Dios no le va a permitir de que usted entienda las Escrituras. Y el diablo va a aprovechar para usarlo a usted o a mí, si no tengo cuidado. Amén o no amén. Aquí a los Gálatas les llegaron personas con Biblia en mano, presentándoles un evangelio diferente. Un evangelio diferente. Y dice Pablo en el verso número 7, así de esta manera: no que haya otro, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, quieren corromper, quieren podrir el evangelio de Cristo. Hoy en día los evangélicos están siguiendo un evangelio bien barato, hermano, bien corriente, un evangelio que no está en la Biblia, en la palabra de Dios. La Biblia te sea suficiente. Cuidado con tu mente, con tus imaginaciones, con tus sueños, con tus sentidos. Cuidado, cuidado. Bendito sea el Señor Jesús. Te alabamos, Padre bendito. Más cuando está contradiciendo la Biblia, lo que tú estás sintiendo, lo que tú estás soñando. Cuidado. Entonces dice el 7, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si a nosotros o un ángel del cielo, pongan atención aquí, Pablo dice: mas si a nosotros los que seguimos al Señor, incluyendo a ángeles del cielo, llegaran y anunciaran un evangelio diferente del que os hemos enseñado o predicado, sea que, hermanos, sea maldito el que predique un evangelio contrario al evangelio de la Biblia, sea maldito, y las plagas del Señor le caigan y su nombre sea borrado del libro de la vida y de todas las promesas de Dios. ¿Es serio, no? Es este asunto. Bendito sea el Señor Jesús. Y dice en el verso número 9 así de esta manera: como antes os hemos dicho. Pablo lo repite, hermanos. Hay algunos que dicen: ay, ya lo vi, ¿para qué lo dice tanto? Pues aquí está en la Biblia. Nos da el ok de repetir lo que una vez hayas oído que está en la Biblia. Pablo dice: como antes os hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Anatema quiere decir maldito. Maldito. Verso número 10. Miren, pongámonos abusados, hermanos, porque muchos falsos predicadores, personas que se dicen ser de Dios, que hablan de parte de Dios, que en ciertos casos quizás no sean, por eso Juan dice: examinen, inspeccionen, cerciórense, si son de Dios o no, pruébenlos, pónganlos a prueba, porque hay muchos falsos predicadores, falsos que dicen Dios dijo y donde Dios no dijo nada. El falso profeta se conoce por, escúchame bien, aparte de distorsionar la Biblia, quitarle o añadirle y decir cosas que Dios no dijo, agradar a la gente, hermano. Agradar a la gente, satisfacer a la gente, mantener contenta a la gente. Como tú, mujer, puedes agradar a tu esposo diciendo algo que Dios no dijo, que no se agüite. A tus muchachos, no sé a quién, un pastor también, a la congregación, para que no se le vaya, porque qué vergüenza de que un pastor no tenga gente. Ayer platicaba con un pastor y me dijo los días que tenía aquí en la iglesia. Le dije: a ver si un día me presento. Dijo: me daría gusto, dijo, de que me visitara a la iglesia. Dijo: porque ¿cómo se batalla aquí entre nosotros los pastores de Zapata? Dijo, de juntarnos. Dijo: y no vaya a esperar que hay mucha gente. Dijo: en la iglesia donde estoy pastoreando. Dijo: a veces van, a veces no van. A veces van 2, 3, a veces van más de 2, 3. Dijo: y pues no vienen por, no sé, dice, cosas que se les presentan, cosas que aparecen por ahí, y primero es lo primero de ellos antes de que el Señor, y les dices lo que dice el Señor,
Y se incomodan, dice, pero yo fui llamado a predicar lo que Dios. Y dije, muy bien. Muy bien. Porque no fuimos llamados a agradarles a la gente. Amén. Fuimos llamados para agradarle al Señor. Amén. Así se enoje la gente o no, venga y apoye o no, se vayan o se queden. Amén. No dependemos de la gente. Dependemos de Dios. Si Dios no nos ayudara, hermano, nomás imagínate. Nomás imagínate el pastor. Bendito sea el Señor Jesús. Gracias a Dios de que dice la Biblia, cuando te envié, porque tienes que ser enviado por Dios para que Dios respalde todo lo que habla, todo lo que dice acerca de un pastor. Cuando se envíe sin alforja, sin calzado, sin bordón, sin dinero, pregunta a los enviados del Señor, ¿les ha faltado algo? ¿Qué contestaron ellos? Nada, Señor. Nada, Señor. Nada. Nada. Y hay algunos pastores que estamos bendecidos, que tenemos de sobra. El Señor, cuando llegó Salomón y le pide sabiduría, el Señor en su soberanía, como dueño de todo, le dice a Salomón, no me pediste riquezas, no me pediste dinero, no me pediste lujos, yo te los doy. El Señor nos promete no lujos ni riquezas, pero nos promete vestuario, algo para beber, ¿sí o no? Y algo para comer. Dice el Señor, si tú me buscas primeramente a mí, antes que cualquier otra cosa, yo te los traigo por añadidura. ¿Saben? Mi Dios no miente, hermano. Mi Dios no miente. Bendito sea el nombre de mi Dios eterno. Él es fiel. Pero para creerle al Señor, hermanos, para creerle al Señor, bendito sea el Señor Jesús. Mira, Dios pone cosas tan fáciles que para nosotros son difíciles de creerlas, de que nada más así de fácil. A nosotros se nos complica creer. Por ejemplo, le dice Dios a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Cuando vienen los egipcios detrás de ellos, después de que salieron de Egipto, y el mar está atravesado, dice el Señor a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen, que pasen por el mar. Pero Señor, ¿cómo? Mira, dijo el Señor, mira, te voy a decir algo facilito. Vamos. Está en que lo creas o no. ¿Qué, Señor? Extiende tu mano con tu vara y mira lo que va a pasar. Imaginémonos. Moisés creyó. ¿Por qué le creía a Dios? Ay, Señor, ¿a poco nomás me extienda la mano? Así de fácil, fíjate. Así de fácil. Amén. Así de sencillo, hermanos. Se la puso el Señor. Extiende tu mano y vas a ver lo que va a pasar. Y Moisés extendió su mano y Dios sopló. Y las aguas se dividieron congeladas para que el pueblo de Dios marchara en seco. Así de fácil. Así de fácil es el caminar con Dios. Pero uno dice siempre, qué difícil es, así estarás caminando delante de Él. Porque Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ligerita es mi carga, mi yugo es fácil. ¿Te fijas? ¿Amén o no amén? Amén. Amén, hermanos. Amén, bendito sea el Señor Jesucristo. Naamán, hasta las manitas de lepra, hermanos. No había internet, no había quien sepa aparecer en internet y diera algún remedio exacto para que la lepra de Naamán se le quitara. Pero una muchachita joven, gloria a Dios por las muchachitas jóvenes que dedican su vida al Señor, pueden ser usadas por el Señor. Las muchachitas jóvenes, como los muchachitos jóvenes también, y como los adultos también, ¿sí o no? Ella le da testimonio a la esposa de Naamán de que hay un varón de Dios santo que le puede ayudar con su lepra, ¿sí o no? Y varón el leprado Naamán llegó a donde Eliseo y él llevaba sus pensamientos, hermano. Yo no sé qué pensamientos tú hayas
traído al venir aquí a la iglesia. Porque también Eliseo llevaba pensamientos cuando llegó con Eliseo. Y Eliseo ni sale. No salió a recibirlo, a saludarlo, ni a decirle hi. A muchos cristianos, si les pasa eso, hermano, ya no se vuelven a parar en la iglesia simplemente porque no les dijeron hi. Bendito sea el Señor Jesús. A mí si el hermano Víctor no me habla, a mí no me va a pantalla. Yo voy a seguir adelante siguiendo al Señor, hermano. El hermano Víctor no murió por mí. No se enoja, hermano, porque lo estoy usando. Que de repente se me puede enojar. A veces que me regañan, ¿por qué dices? Oye, pues entonces, ¿qué hago? Les digo a todos que me traigan un papel y, a ver, hermano Víctor, ¿qué trae un papel? Esto, hermano, ok, entonces ya. Y usted, hermana Meli, aquí está mi papel. Y usted, hermana Brenda, aquí está mi papel. Ah, ya ves, yo no voy a hacer eso. Bendito sea el Señor Jesús. Pablo el apóstol dijo, si yo agradara a los hombres, yo no sería un servidor del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, llega Naamán ahí con pensamientos y como no salió el pastor a saludarlo, a decirle hi, ni a orar, ni nada, simplemente le dice, mira, así de fácil, ve y métete al río Jordán 7 veces y tu problema se te quita. Se fue bien enchilado. Se fue bien enojado. Amén. Él no quería oír eso. Él dijo, ahí está en la Biblia, en Reyes, dice él, yo había pensado, yo había dicho, yo me había imaginado, hasta me puse chinito, de que él iba a salir, iba a invocar el nombre de su Dios, iba a tocar mi carne y la lepra se iba a desaparecer. Pues eso fue lo que pensaste, pero no fue así. Bendito sea el Señor Jesús. Pero me encantan sus compañeros. Es bueno tener buenos compañeros, hermano. Amén. Cuando alguien se medio enjeta. Que muchos de nosotros nos enjetamos cuando venimos a la iglesia. Y andamos todos enjetados. Qué lástima de los que te rodean. Nadie te dice, mira, como en este caso a Naamán, le llaman los que le rodearon, los que andaban con él, Padre mío, le llamaron papá, no era su papá. Padre mío, le dice así. Usted es un hombre de guerra, usted es un hombre valiente. No ha puesto en su lugar a todos los sirios con su valentía porque Dios ha sido con usted. Si Naamán le hubiera dicho, ve y mata 400, o más bien no sirios porque él está para, Dios lo bendecía para darle bendición a Siria, pero a sus enemigos, si Eliseo le hubiera dicho, ve y mata 400 enemigos, filisteos, no sé, cualquier enemigo, ve y mata 400 o 500, yo sé que a usted le sobran agallas para hacer eso y mucho más. Usted lo hubiera hecho. ¿Verdad que ustedes creen que sí, usted es un hombre de muchos pantalones? Usted lo puede hacer. ¿Usted lo hubiera hecho, sí o no? Claro que sí, porque ustedes saben bien las agallas que yo tengo. Correcto, mi padre querido. Pero no se lo pidió Eliseo, le dijo simplemente que vaya y se meta al río Jordán. Así nomás. Vaya, métase. Es sencillo. Si le hubiera puesto una cosa difícil, usted hubiera arrancado y lo hubiera hecho, si lo conocemos. Y esto que es tan sencillo, tan simple, de meterse simplemente 7 veces en el río Jordán, Padre querido, o amigo querido, hermano querido, mira, haz lo que te están diciendo. Obedece al pastor, pero estaba bien enjetado con el pastor. Dijo, ¿sabes qué? Ya no le voy a hablar. Imagino le dice, ay, sí, mira cómo tiemblo porque no me vas a hablar. Ay, puedo dejar de predicar porque ya no me vas a hablar. Te alabamos, bendito Dios. Gloria a Dios por las personas que rodearon a este varón que lo convencieron. Está bueno, déjame, me meto. Y se metió, hermano, las 7 veces. ¿Y qué pasó? Se cumplió lo que el pastor le dijo a Naamán. 7 veces, así de sencillo, así de fácil. Pero a veces así de fácil que Dios nos lo pone, no le creemos, hermano.
Así de fácil. Búscame primeramente. Ay, Señor, si me buscas, las promesas son para ti. Y si no, pues allá tú. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Gloria a Dios por la palabra de nuestro Dios. Nos quedamos en Gálatas capítulo, verso número 1, verso 10, donde Pablo dice estas palabras: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería, ¿qué, hermano? Siervo de Cristo. No sería siervo de Cristo. Bendito sea el nombre de mi Dios eterno. Santiago 3:1 dice así la Biblia. Santiago 3:1. Bendito sea el Señor Jesús. Tratemos de agradar al Señor, hermano. Amén. Agrada al Señor, honra a Dios, y tú vas a ver la gloria de Dios. ¿Oye otro cayó? Si buscamos a Dios, honramos a Dios, dice el Señor: yo honro a los que me honran. Amén. ¿Yo no? Amén. Yo honro a los que me honran, dice el Señor. Y a los que no, los miro, pero muy de lejos. ¿Sí o no? Amén. Amén. Santiago 3:1 dice, mira lo serio para los predicadores principalmente, los que decimos que Dios dijo: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación o mayor castigo. No se hagan muchos maestros, muchos predicadores, porque es mayor la condenación o el castigo. En 1 de Timoteo 4, verso número 1, dice así la Biblia. Bendito sea el Señor Jesús. Ya la vamos, Padre bendito. 1 de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu Santo dice claramente que en los posteros tiempos algunos, ¿quiénes son esos algunos, hermano? Algunos que vienen a la iglesia. Algunos que vienen a la iglesia, algunos que han venido a la iglesia. Esos algunos van a apostatar de que de la fe que han tenido en Jesús. Algunos van a apostatar de la fe que han tenido en Jesús, escuchando, dice la Biblia, a espíritus. ¿Qué más sigue adelante, hermanos? Engañadores. Y estos espíritus engañadores traerán enseñanzas de demonios. Y algunos de los que venimos a la iglesia, de los que tenemos Biblia, de los que hemos oído la palabra santa de nuestro Dios, vamos a desertar, vamos a darle la espalda al Señor Jesucristo. Te alabamos, Padre bendito. Escuchando a espíritus engañadores, espíritus mentirosos que dicen que Dios dijo y Dios no dijo, o que citan un pasaje bíblico y lo distorsionan, o que le añaden o le quitan a la Biblia. Gente le va a dar la espalda al Señor Jesucristo. Ya alabamos, bendito Dios. Familias enteras le van a dar la espalda al Señor Jesucristo, porque le van a dar la razón al esposo, el esposo le va a dar la razón a la vieja, los viejos a los hijos y los hijos a los viejos, a los padres. Ya alabamos, Padre bendito. Dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 11, verso número 3 y verso número 4. Pongan atención aquí. Ya alabamos, Padre bendito. Gloria al Señor Jesús. Quiero decirte algo que ya te dije hace tiempo y hace un ratito. El diablo predica, pero bien padre, hermano. Bendito sea el Señor Jesús. Tiene su estilacho para predicar y convencer a las personas para que le den la espalda al Señor Jesús. Bendito sea el Señor Jesús. Entonces no te apantalle una persona cuando aparece en la televisión, en el internet, con Biblia en mano y que te haya predicado. Cerciórate bien de que esa persona sea de Dios.
y que lo que está diciendo es exactamente lo que Dios está diciendo. ¿Sí o no? Amén. Amén. Porque se ha cumplido la palabra de Dios. Se está llevando a cabo lo que Dios habló, lo que Dios dijo. De que predicadores se van a amontonar, hermano. Y dime tú si no. Hoy surgen predicadores, o pongamos el hermano Víctor, ándale hermano, ya lo traigo hermano, Pongamos el hermano Víctor ahorita tiene un altercado conmigo, ¿no? Un pleito, una discusión, algo, ¿no? Y luego el hermano Víctor, lo siguen la hermana Brenda, la hermana Delia, el hermano Alfredo. Y se va y levanta una iglesia. Y la puede levantar mucho más mejor que aquí, hermano. Con todos los lujos, hasta con parqueadero, con bebederos adentro de agua, baños y con todos los lujos. Mejor iglesia. Porque lo siguieron algunas personas. Porque se sabe San Juan 3:16, primera de Juan 4:8. Se la damos, bendito Dios. ¿Qué dirían ustedes? ¿Así es como Dios llama? Para nada, hermano. Pero aquí nada más en Zapata está forrado de pastores de ese calibre. Y tienen más gente de un pastor que ha sido llamado y puesto por el Señor. Y tiene más apoyo y más respaldo. Y esas personas dicen, si no fuera de Dios, no estuviera tan prosperado, no tuviera tanta gente. Bueno, lo mismo dicen los católicos, que tienen mucha gente. ¿Sí o no? Y tienen unas iglesias terribles, hermano. Lo mismo el testigo de Jehová, los mormones. ¿Sí o no? Y algunos cristianos que aparentan ser pero no son, también están muy bien. Pero hay algunos cristianos verdaderos, honestos, que también están bien bendecidos. Pero eso ya es cuestión de trabajo de nosotros y cerciorarnos quién es quién delante de Dios. ¿Sí o no? Amén. Ahora, en 1 Corintios capítulo 11, verso 3 y verso 4 dice así la Biblia. Pero temo, mira el apóstol Pablo. Este pasaje bíblico a mí me emociona. Toca mi persona. Pero temo. Pablo tiene un temor el apóstol Pablo. Pablo, ¿te cabe duda a ti, hermana o hermano? Porque a mí no. De que Pablo sea un santo de Dios, no, a mí no me cabe duda. Me imagino que a ti tampoco, ¿no? Amén. Pablo es un santo de Dios. Amén. Pues Pablo tiene un temor por la iglesia, por los hermanos. Pregunta, ¿tienes tú esa clase de temor por tu hermana, por tu hermano? Ahora, yo sé que Lourdes, mi esposa, también es mi hermana. Y yo, Gilberto, soy el esposo de Lourdes, pero también soy su hermano. Marlene, que es mi hija, es mi hermana. ¿Sí o no? Y ustedes que no son familia de sangre, sino por la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Somos familia, somos hermanos, deberíamos de tener temor de que el diablo venga y los confunda o nos confunda. Ustedes de mí y yo de ustedes, de mi esposa, de mi esposo, las mujeres de los esposos de las mujeres, de mis hijos, de mis padres. Tengo que preocuparme, porque Pablo se preocupa. Qué bonito preocuparnos. Amén. Amén. De que el diablo se presente y venga y nos meta todo el dedo en la boca. Bendito sea el nombre de mi Dios eterno. Pero temo, dice el apóstol Pablo, pero temo que como la serpiente, la antigua, este es el diablo, con su astucia, mira, Satanás es astuto, y con esa astucia el diablo engañó ¿a quién? Pablo dice, tengo miedo de que el diablo de alguna manera venga y los engañe, hermanos. Venga y los engañe, hermanos. Miren, bueno, ahorita te digo, vamos a llegar ahorita a Génesis capítulo 2 y Génesis capítulo 3,
y vamos a ver algo muy importante ahí. Pero sigo leyendo. Entonces dice así la Biblia: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pero mira lo que dice la Biblia en el verso número 4: porque si viene alguno predicando a Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís a otro espíritu que habéis recibido, o a otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Miren, voy a leer este pasaje bíblico nuevamente de 2 de Corintios 11, 3 y 4, pero en la traducción lenguaje actual. Pongan atención aquí, abusados. Dice así: pero tengo miedo, dice el apóstol Pablo, de que les pase lo mismo que a Eva, que fue engañada por la astuta serpiente. También ustedes pueden ser engañados y dejar de pensar con sinceridad y pureza acerca de Cristo. Y es que ustedes, Pablo dice, y es que ustedes aceptan con gusto a todo el que viene y les habla de un Jesús distinto del que nosotros les hemos anunciado. Ustedes con gusto lo aceptan. Prestan una atención de que les están enseñando a un Jesús el cual nosotros no les hemos predicado, no les hemos enseñado, no les hemos presentado. Ya la vamos, bendito Dios. Aceptan a un espíritu diferente del Espíritu Santo que recibieron, y un mensaje distinto del que aceptaron. Bendito sea el Señor Jesús. Ustedes a cualquiera con gusto aceptan, presentándoles un Jesús que nosotros no les hemos enseñado, un Espíritu Santo que nosotros no les hemos enseñado. ¿Me explico? Distinto al que nosotros les hemos enseñado. Ustedes con gusto a todos lo reciben. Qué bonito predicó, qué lindo. Ay, yo nunca me había enchinado y tantos años que estoy en la iglesia. Es que ya te amargaste ahí. Ese resentimiento lo guardaste y te amargaste. Cuidado con los resentimientos, porque el resentimiento te amarga, te paraliza las rodillas y te paraliza la mano. Y privas a Dios de que su favor opere sobre tu vida. Ninguna raíz de amargura permite de que brote sobre tu vida. ¿Sí o no? Amén. Amén. Hay que mantenernos contentos cualquiera que sea nuestra situación, hermano. Se dice fácil, pero se requiere un gran esfuerzo. Amén. Amén. Ok, ahora Génesis 2, 16 al 17 dice así la Biblia. Génesis 2, 16 al 17. Mira lo que dice la Biblia. Y mandó o ordenó Jehová Dios al hombre. Porque Dios ordena, hermano. ¿Sí o no? Amén. Él ordena y nos pide que obedezcamos sus órdenes. Y el que no, bueno, pues aténganse a las consecuencias, ¿no, hermanos? Dice entonces la Biblia en Génesis 2:16: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comiereis ciertamente moriréis. Eso fue lo que Dios le dijo, lo que la verdad habló a Adán y a Eva. Bendito sea el Señor Jesús. Pero dice la Biblia en Génesis 3, del 1 en adelante, así de esta manera: pero la serpiente era astuta, como dijo Pablo, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad que tienen para Jesucristo. Mira, lucha y pelea por mantenerte sincera o sincero delante de Dios. Fuerza y sé valiente. Cuidado cuando alguien enseñó, abrió la Biblia, dijo algo. Cuidado, hermano, cuidado, cuidado. Bendito sea el Señor Jesús. Juan dijo: no creáis a todo espíritu.
prueba si los espíritus son de Dios. Porque muchos falsos profetas han surgido por el mundo. Muchos, no pocos, muchos falsos profetas. Falsos predicadores. Bendito sea el Señor Jesús. Platicaba con una persona y probablemente vaya a estar en su casa haciéndole servicios especiales, pues no sabe, no conoce mucho, pero me comprometí en los días que ellos me pidan estar en sus casas y abrirles la Biblia. Les dije yo estas palabras. Ténganlo por seguro que no les voy a titubear y no les voy a sacar vueltas en lo que la Biblia dice. Así les guste o no les guste, les parezca o no les parezca. Pero les voy a decir lo que dice la Biblia. No les voy a tener consideración para nada. Te voy a decir lo que la Biblia dice. Bueno, y aceptaron. A ver hasta dónde aguantan. Porque he tenido casos donde, ¿qué crees? Así, hermanos, hemos estado en hogares con las Biblias abiertas en las mesas y personas me han aventado la Biblia y me han dicho así: ¿quién va a hacer lo que tú traes? No, digo, si lo que yo traigo no es mío, es de Dios. Amén. Y te corresponde a ti hacerlo, dejarlo de hacer. Amén. Bendito sea el Señor Jesús. Otros nos han corrido de sus casas. Te alabamos, bendito Dios. Preguntan, les contestas y se enojan porque no querían oír lo que querían oír. ¿Te fijas? Amén. Nos han corrido, hermanos. Bendito sea el Señor Jesús. Bueno, Génesis 3, 1 al 6. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho. Esta palabra, con que Dios os ha dicho, entiéndelo más o menos así. Vuelta para acá. Dios ya le había dicho a Adán que de todo árbol del huerto podía comer, de todo. Nada más de un árbol no. Fíjate, nada más una sola prohibición Dios le hizo a Adán: de ese árbol no participes, porque te mueres. Y Eva, ¿cómo se dio cuenta, hermanos? Pues como Adán cabeza tuvo que haberle hablado a su mujer y haberle abrido la Biblia. Bueno, en ese entonces no había Biblia, pero imaginémonos, ¿no? Tuvo que haberle comunicado su marido a su mujer: esto es lo que Dios dijo, mira, de todos los árboles puedes comer, menos de ese, Eva, ese es peligroso. Es el deber de nosotros, la iglesia, hermanos, como varones, como sacerdotes de la casa, decirle a nuestra mujer y a nuestra familia: esto es lo que Dios dice. Pero a veces algunos sacerdotes del hogar están medios curiosos, hermanos. Pueden oír a Dios, puede venir Jesús, hermano. Yo estoy seguro, hermano, de que si Jesús viniera a este mundo y no diciendo él: yo soy Jesús, presentándose Jesús, imagínate predicando Jesús, imagínate predicando Jesús, yo estoy más que seguro que muchos hermanos no le harían caso. Bendito sea el Señor Jesús. Dios le dijo a Ezequiel: usted predíqueles, hagan caso o no hagan caso. Y le voy a decir a Ezequiel que usted les va a predicar y no le van a hacer caso, así que no se me agüite. Así que cuántas veces no hemos enseñado y no hemos dicho: sabes, tú vas a hacer lo que tú quieras. Eso está escrito y se cumple lo que Dios dijo. Y a mí me dijo que siga predicando, siga diciendo. Hay que seguir haciéndolo. Él es el jefe, él es el que manda. De él depende, ¿no? Amén. Entonces, estas palabras de la serpiente de Satanás, cuando le dice a Eva: con que Dios os ha dicho, es más o menos así: ¿a poco tú crees, Eva, que si participas del árbol que dijo Dios que no participaras te mueres? ¿A poco tú crees? La está poniendo en duda, hermanos. Y a Eva, cuando oyó esas palabras de Satanás, empezó: y se comió una uña y siguió con otra. ¿Cómo? ¿Tú crees que lo que te dijo Dios así sea? ¿Cómo?
sientes a pensar. Ese es el plan del diablo, ponerte a pensar. Amén. Tú entras en el pensamiento del diablo, agárrate, hermano. La Biblia te dice en Filipenses en lo que debes de pensar. Fíjate, hasta Dios te dice lo que debes de pensar. ¿Sí o no? Amén. Medita de día y de noche en la ley de Dios, en la palabra de Dios, y serás como un árbol plantado junto a corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo, y todo lo que haces va a prosperar. Medita en la palabra de Dios, medita en lo que Dios te dice. Y si alguien viene y te dice contrario a lo que Dios dijo, inspecciona, investiga, pon a prueba si es de Dios o no. Si tú descubres que no es de Dios, mira, sométete a Dios y resiste al diablo. ¿Amén o no amén? Amén. Amén. Pero hoy en día muchos resistimos a Dios y nos sometemos al diablo. No lo digo por ti, pero a ti te lo estoy enseñando. En los tiempos de Jesús, cuando era un bebito, cuando lo llevaron al templo, sus padres terrenales, había un hombre llamado Simeón. Este hombre, dice la Biblia, lleno del Espíritu Santo, esperaba la consolación de Israel. Y dice en el capítulo 2 del libro de Lucas, en el verso 27, no tienes que buscarlo, que movido por el Espíritu Santo, vino al templo. O conducido o llevado por el Espíritu Santo, vino al templo donde estaba Jesús. En el libro de los Hechos, capítulo 7, en el 51, Esteban, lleno del Espíritu Santo, dijo al pueblo de Dios: duros de cerviz, duros de pescuezo, duros de cabeza, y de oídos y de corazón incircunciso o pagano. Así les dice Esteban, hermano, un hombre lleno del Espíritu Santo. Él no era de que, ay, Esteban, tú sí sabes de la palabra, pero te falta amor, Esteban. Tú atropellas, tú eres muy tosco como el apóstol Pablo. Pero no es tosco en el conocimiento, porque lo que te dice así es verdad. Amén. Paganos de corazón y de oídos. Siempre dice Esteban al pueblo de Dios: resisten al Espíritu Santo. Y los que le oían a Esteban no decían: oye, ¿le compramos una corbata a Esteban? Unos zapatos a Esteban. Qué lindo predica Esteban. No, hermano, rechinaban los dientes. Y algunos se quedaban sentados y no ofrendaban a la hora de la ofrenda. Yo sé, a mí no me vas a convencer de lo que tú echa lo que tú quieras. Así es. Y se lo bailaron a puros peñascalos de Esteban. No les caía, no les cuadraba. Amén. Como hablaba Esteban, ¿no? En el libro de Santiago nos dice la Biblia: sométete a Dios y resiste al diablo. Pero hoy muchos de nosotros, óigame bien, los cristianoides, ¿qué te dijo hoy el Señor? Pero oíste otra voz. ¿Y a dónde arrancaste? Porque no le crees. Y tú vas a hacer lo que tú quieres. Cristo viene. Amén. ¿Sabes por quiénes? Por los que oyen su voz y tiemblan y le siguen. A los que les van a poner excusas, que el Señor, me acabo de casar, que el trabajo, que la hacienda, el Señor dijo: mira, no eras digno y te invité. Te prometo que tú no vas a gustar de mi cena. Porque vienen las bodas del Cordero, hermano. Amén. Viene una gran cena y es Cristo el que va a servir, dice la Biblia. ¿No? Imagínate. Bendito sea el Señor Jesucristo. Pero no falta que predicadorcillo por ahí no te diga, ¿verdad?, que por la misericordia y porque ya Dios cubrió y pagó todo. Échele ganas. Yo no. Usted sale responsable de su vida. Entonces le dice el diablo a Eva: ¿a poco tú crees? Lo que Dios te dijo.
no comáis de todo árbol del huerto. Fíjate lo que dice el 2. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ¿qué dice la mujer? Dijo Dios, fíjate. A mí me dijo Dios por medio de mi viejo que de todos los árboles yo puedo comer, pero hay uno al cual me prohíbe Dios. Ella lo está diciendo, Dios nos dijo, la verdad nos dijo que no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Pero mira lo que dice el 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. El mentiroso haciendo un embustero a la verdad. Imagínate si cuando llega el diablo le dice a Eva: oye, ¿tú crees lo que dijo Dios acerca de ese árbol que les prohibió? Se empezó a comer todas las uñas. Imagínate cuando le añade y le dice: no hombre, son mentiras, no es así. Bendito sea el Señor Jesús. Fíjate, si yo sentía algo acá, nomás adentro, pero no daba con bola. Hasta yo soñaba. Sí, yo sabía que no era así exactamente. Fíjate nomás. Y sigue diciéndole el diablo a Eva: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis, fíjate, como Dios. ¡Ah! Como Dios. Sí, Eva. Dice: sabiendo el bien y el mal. ¿Sabes? Lo que el diablo está haciendo aquí, Eva. Mira, Dios es tan orgulloso que no quiere que nadie sea como Él. Pero tú puedes llegar a ser como Dios. Mira, oye la plática, Eva. Que no se te olvide, que se te grabe. Piénsalo. Si no duermes pensándolo, haces bien, Eva. Tienes que entender esto que te estoy comunicando. Mira, ¿qué fue lo que te dijo Dios? Que no comas de ese árbol, que de todos los demás, sí. ¿Qué se cree Dios para que te diga a ti qué está bien y qué está mal? Tú puedes llegar a ser como Él, Eva. Sé tú quien determines qué está bien y qué está mal. ¿No te gustaría? Ay, pues cómo no. El diablo siempre te va a dar por tu lado. Siempre. Te va a quitar comezones. ¿Te fijas? Bendito sea el Señor Jesús. Y dice la Biblia en el verso 6: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y algo codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El pecado es contagioso. Eva contagió a su esposo. Así hay matrimonios, hermanos, que se contagian y que se apoyan en uno al otro para desobedecer a Dios. Fíjate nomás, hermano. Bendito sea el Señor Jesús. Terrible. Terrible, bendito sea el Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Ahora ya Eva y Adán ya saben lo que para ellos está bien y lo que para ellos está mal. Ese es el punto del diablo. Que tú determines, que yo determine qué está bien y qué está mal. ¿Y cuántos hombres aquí no se dedican? Para mí esto está bien, para mí esto está mal. ¿Y para qué entonces vienes a la iglesia y para qué tienes Biblia? Sea Dios quien te diga que está bien y que está mal, y no tú. No te creas Dios. Que tú no eres Dios. En la televisión, en el tuyo, hay un hombre que predica y está enseñando a que somos juniors. Juniors, fíjate. Si Dios tu Padre es Dios y tú eres su hijo, ¿tú qué eres? Dice. Y abres los ojos. Son juniors. Así que ustedes son
dioses también, porque tienen un papá Dios. Si un elefante tiene un elefantito, no le vas a decir que es una jirafa, no, es un elefantito, ¿verdad? Así, un elefante tiene un elefante. Y si tú eres hijo de un Dios, tú eres Dios. Mira, está bien la ilustración. Y muchos, mira, gritaban, se desmayaban, aplaudían y le daban el ok al pastor. Y después el pastor les decía, ¿qué eres entonces tú? Junior. Decían Junior, mira. Está para reírse, hermano. Nosotros cometemos las mismitas burradas de otra manera. Y no nos reímos. Pero bueno, así está el asunto, ¿no? Bueno, esta fue la primera parte de esta enseñanza que hemos titulado como Probar. Probemos los espíritus. Prueba los espíritus si son de Dios. Te bendiga, Dios te guarde. Esta es la primera parte. Viene una segunda parte de esta enseñanza. Si esto te hace una bendición para tu vida, dale fuerte el aplauso al Padre y al Espíritu Santo. Que su bendita y santa palabra. Gloria al Señor Jesús. Amén. Y amén.